Muy buen día, un día más para glorificar a Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este es la primera parte de este versículo, de la última parte del versículo de Primera de Pedro 2:9. Anunciar las virtudes, ese es el tema. Primera parte. Y como siempre, con el afán de que tengamos una visión espiritual 2020, ¿verdad? Y este visión espiritual 2020 significa ver de cerca la mano de Dios y ver también lo que el Señor quiere hacer a lo lejos también, ¿verdad? Con la vida de su iglesia. Entonces, el propósito de anunciar las virtudes es reconocer el poder de nuestro linaje, el poder de nuestro real sacerdocio, el poder de la nación, de ser nación santa, el poder al ser pueblo adquirido por Dios. Eso tenemos que aprender a reconocer eso. El propósito de este tema, reconocer virtudes, es asombrarnos del privilegio que Dios nos ha dado, da y quiere seguir dándonos por ser sus hijos, por ser su pueblo, por ser su iglesia. Dios nos ha dado el privilegio de predicar, de proclamar a Jesucristo, privilegio que no se lo ha dado a nadie más. Solamente a su iglesia, hermanos amados, a su iglesia. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor que tenemos nosotros? Dios en nosotros, para poder bendecir a los demás y siendo relevantes, siendo notables, siendo destacados en Cristo, siendo destacados en la fe. Oigan lo que acabo de decir, ser relevantes en la fe, ¿verdad? Como dije, mencioné la primera de Pedro 2:9, dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos amados, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo importante que es para Dios que le lleguemos a conocer a Él. Porque de la única manera que podemos dar a conocer a Dios al mundo es conociéndole a Él nosotros primero. El mundo tiene que conocer a Dios por su amor, por su cuidado por cada uno. Y el ministerio de la iglesia es anunciar, proclamar, predicar las riquezas del reino de Dios. Las bondades de la misericordia de Dios. Dios mío, hemos vivido, hemos palpado la grandeza del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando yo leo en el versículo anunciar virtudes, anunciar quiere decir hacer saber. E incluso proféticamente augurar, advertir, prevenir. Anunciar es avisar, anunciar es informar, anunciar es proclamar, pregonar, dar voces, predecir, hermanos, porque esa es la misión de la iglesia, notificar al mundo de lo que va a pasar, dar a conocer al mundo lo que está pasando. El mundo en este momentito está más confundido que qué, con 100,000 profetas que han salido por ahí, 100,000 personas que dicen y profetizan y hablan acerca de todo lo que está sucediendo de una manera totalmente antibíblica. Entonces tú y yo tenemos la obligación de conocer de verdad a Dios para poder hacer conocer la verdad a la gente que nos rodea. Cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, ¿qué es lo que hace Él? Jesús anunciaba el reino. Lo podemos leer en Lucas 8:1, donde dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él.
¿Qué es lo que anunció el Señor? El evangelio de la paz. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, dice. Este es el Señor de todos. ¿Qué anunció el Señor? Luz para el mundo. Hechos 26:23 dice que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Yo estoy hablando de qué es lo que hacía Jesús, porque ese es nuestro ministerio igual. Ya cuando los discípulos quedaron sin el Señor Jesús, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice Lucas 9:6, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, estoy hablando de los discípulos, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ese es nuestro trabajo. Si leo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que la ley y los profetas anunciaron el reino. Igual en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso es la razón del evangelio. Los apóstoles, liberados de todo, anunciaban la palabra, no importaba cuándo, cómo y dónde. Hechos 5, 19 y 20 dice, mas el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, estaban en la cárcel los apóstoles, sacándoles dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, o sea, de la vida cristiana. Los apóstoles anuncian el evangelio sin discriminación alguna. Dice la palabra en Hechos 8:25, y ellos habiendo testificado, hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio, es decir, no había distinción de personas. Los apóstoles no dejaban de anunciar el evangelio, dice la palabra. Versículo 16 de los Hechos, capítulo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Es decir, a donde quiera que el Señor les mandaba, ellos agarraban viaje y se iban. Pablo anuncia el evangelio con una diligencia tremendísima. Romanos 1, 14, 15 dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, iglesia del Señor, la iglesia tiene que anunciar la luz admirable. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es la luz admirable? Ok, contestemos esta pregunta. La luz admirable es la paz, es la misericordia, es el poder de Dios, son los milagros, son las señales, son la justicia, la salvación. Eso es nuestra obligación. Hablar de la salvación, del perdón. Esa es la luz admirable. La salvación, la redención, el gozo, el contentamiento. Eso es luz admirable. Provisión. ¿Necesitamos provisión? Sí. Eso es luz admirable. Nosotros tenemos que anunciarlo, vivirlo. La sanidad. Hoy necesitamos salud y sanidad. Claro. Esperanza. Necesitamos esperanza, desde luego. Consuelo. ¿Se necesita consuelo en esta época? Desde luego que sí. Muchas familias están padeciendo porque perdieron a sus seres queridos. Fidelidad. Esa es luz admirable. Fidelidad, etc. Miren, hermanos, todo esto que acabo de hablar está en Cristo. Está en Cristo para un mundo sufrido, un mundo necesitado. Por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y oigan esto, en el versículo 10 de Primera de Pedro 2 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, cuando Pablo habla precisamente del trabajo de la iglesia, lo que tenemos que hacer, Pablo habla de esta manera: el ministerio de la iglesia, el pueblo de Dios para el mundo, son tres cosas. Primero, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, es decir, estaba preso y todo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ese es el ministerio nuestro. Y el Señor dice que nosotros nos hizo ministros según la administración de Dios. ¿Qué es administración de Dios? Es el uso de recursos para que produzcan más frutos. Es decir, Dios usa a la iglesia para que produzca más fruto. Y de esa manera, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahí está. Ese es el ministerio de la iglesia. En segundo lugar, manifestar Cristo, la esperanza de gloria. Versículo 26 y 27 de este Colosenses 1 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, no hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra cosa de ser libres del juicio final, no hay de otra manera que podamos llegar al Padre. Cristo es la esperanza de gloria. Entonces, primero, hay que anunciar cumplidamente el Evangelio. 2, a manifestar que Cristo es la esperanza de gloria. Y 3, presentar la perfección de Cristo. Versículo de 28 de Colosenses dice, a quien anunciamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Digámoslo despacito. Cuando dice a quién anunciamos, ¿a quién anunciamos? A Cristo. Es decir, anunciar es hacer conocer, predicar y proclamar a Cristo. Amonestando a todo hombre. ¿A qué se refiere? Cuando habla de amonestar, es promover el arrepentimiento, cambio de conductas, apelar al interior de las personas. Es decir, nuestra experiencia tiene que ser transmitida. Yo anuncio, hago a conocer lo que yo ya he vivido. Yo amonesto cuando yo también ya me arrepentí de mis pecados, de mi mala conducta, y alguien más apeló a mi ser interior. Y lo mismo tengo que hacer. Enseñar a todo hombre. ¿Qué vamos a enseñar? Fe, doctrinas, apelar al intelecto. Si ya a través del arrepentimiento, hemos apelado al interior de las personas. Cuando hablo de la enseñanza, estoy hablando de lo que sabemos de doctrinas, de fe. Eso es, en cambio, apelar al intelecto, llenar su mente de la palabra de Dios. Y cuando dice a todo hombre, ¿qué significa esto? Sin distinción, sin acepción de personas, sin discriminar a nadie, hermano. Todos los colores delante de Dios son igualitos. En Gálatas escribe que ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y entonces dice que tenemos que anunciar, amonestar, enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué trabajo más bueno es este? Es decir, tiene que ser
la sabiduría que nosotros vamos aprendiendo, que nos van enseñando, porque llegamos y tuvimos que empezar gateando, después caminando pasito a paso, después caminando más rápido, después trotando, después corriendo. Es decir, hemos ido aprendiendo sabiduría y eso tenemos que comunicar. El Señor enseñó toda sabiduría, fue comunicada a los discípulos, sin ocultarles nada. Y así sucede con nosotros. Es decir, el interés de Dios es de que tú y yo estemos llenos de toda la sabiduría de Dios. Sin ocultar nada, como digo. Dios quiere llevarnos al perfecto conocimiento de los misterios de la fe. Esa es la verdadera sabiduría. Es decir, nosotros tenemos que llegar a conocer todo, hermanos. Sí, y nos vamos a quedar cortitos, ¿no? ¿Cuándo vamos a saberlo todo? Allá en el cielo. Ahora, ¿por qué tenemos que llegar? Como dice, anunciar a todo hombre, amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar. Es decir, cuando venga Jesucristo, tú y yo vamos a irnos con Él. Pero juntamente con Él van a ir todos aquellos a quienes nosotros anunciamos, amonestamos, enseñamos, a todos aquellos en toda la sabiduría de Dios. Entonces, como digo, a fin de presentar se refiere en la venida de Cristo, se refiere a ser celoso de uno mismo y de los que están alrededor de uno. Sí, yo tengo una obligación y es de a todos los que me rodean. Yo tengo que presentarles al Señor. Delante de Dios tengo que llevarlos. Pero ¿cómo les llevamos? Perfectos en Cristo a todo hombre. Es decir, todo el conocimiento que uno tiene que transmitirlo, todo. ¿Para qué? Para producir crecimiento, para producir madurez en la fe, para producir una práctica de fe. Porque ese es nuestro trabajo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios y habla de que todos tenemos que llegar, el ministerio que se nos dio a la iglesia es de perfeccionar a los santos para el ministerio. Y en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro trabajo, mi querido hermano. Por eso es que nosotros estamos tan interesados y trabajamos arduamente durante todos los días, todas las semanas. No ha habido día que nosotros no hayamos llegado con la palabra a sus hogares. Entonces, cuando estoy hablando del ministerio de la iglesia, es decir, el pueblo de Dios al mundo, tiene que anunciar cumplidamente la palabra en primer lugar, manifestar Cristo, la esperanza de gloria en segundo lugar, presentar la perfección de Cristo en tercer lugar y en cuarto lugar, depender del poder del Espíritu Santo, que es lo más importante de todo. En Colosenses 1:29, cuando dice a quien anunciamos, enseñando a todo hombre, amonestar a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, en el versículo 29 dice, para lo cual, o sea, todo esto de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, también trabajo, es decir, no es solamente boca, no es solamente wiri wiri. Trabajo, dice, luchando, es decir, contendiendo por la fe, como decía Judas, en el interior de uno, ¿no? Contendiendo, haciendo que la fe prevalezca, haciendo que la salvación prevalezca, manteniendo la fe, manteniendo los ejercicios espirituales. Esa es la lucha. ¿Y cómo lo hacemos? Según la potencia de Él,
¿Qué significa esto? Con la total dependencia en Cristo Jesús. Y oigan la última parte del versículo. Dice, para lo cual, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, ¿se acuerdan de ese versículo de 1 de Corintios 15:10? La gracia. El apóstol Pablo decía que él trabajó más que todos los que le acusaban y todo. Y decía, pero yo he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia no ha sido en vano para conmigo. Y eso es lo que significa que según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, en nosotros, hermanos, es la gracia de Dios en nosotros. ¿Y qué? A Dios le damos la gloria, hermanos. A Dios le damos la gloria. En Efesios 3, con esto yo ya voy a terminar, versículo 20 y 21 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, tú y yo anunciamos las virtudes de Dios, pero no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. No es nuestro poder, es el poder de Dios. Por eso, una y otra vez voy a decirles, tenemos que reconocer el poder de nuestro linaje, de nuestro real sacerdocio, nuestra nación santa. El hecho de que somos pueblo adquirido por Dios es un poder tremendo. Asombrémonos del privilegio que Dios nos ha dado, da y quiere seguir dándonos por ser hijos, por ser pueblo de Dios a la iglesia. Predicar y proclamar a Jesucristo, eso no se lo dio ni a los ángeles. Saquemos lo mejor de nosotros. ¿Qué tenemos nosotros como lo mejor en nuestra vida? Dios en nosotros, para poder bendecir a los demás. Como dije hace unos momentos, seamos relevantes, notables, destacados en Cristo, en la fe, sin olvidar nunca, hermanos amados, que la iglesia, el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso, mi amado hermano, es visión espiritual 2020. Ora conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias una vez más. Qué bueno eres tú, Señor. Gracias por estos momentos y gracias por hacernos entender lo que significa anunciar las virtudes. ¡Wow! Es todo lo que tú haces, Señor. Todo lo que tú eres. Sí, todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Eso tenemos que anunciar y a ti te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias por este devocional, gracias por tu santa y bendita palabra, gracias por la iglesia y gracias por todas las personas que con una bondad grande han puesto interés y han escuchado este mensaje. Yo te ruego, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Oye sus clamores, oye su oración y que nosotros como iglesia siempre tengamos palabra fresca para bendecir su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Esta es la primera parte de este tema, anunciar virtudes. El viernes que viene tendremos nosotros una vez más una palabra muy bonita acerca de las virtudes. Estate atento, comunícate con nosotros, conéctate con nosotros y comparte a todos los que tú puedas la bendición que estás recibiendo.